Nunca imaginé que una tarde cualquiera pudiera convertirse en el giro más extraño y contundente de mi vida. Todo comenzó un sábado en el café del parque, un lugar al que iba con frecuencia para desconectarme. Ese día el sitio estaba sorprendentemente lleno, y cuando entré solo quedaba una mesa compartida. Allí estaba ella, Clara, una mujer de unos 60 años, elegante, con un aire sobrio pero un brillo juvenil en los ojos. Me hizo un gesto amable para que me sentara. Ese simple gesto fue el inicio de algo que ninguno de los dos vio venir. Comenzamos hablando de cosas simples, el clima, el café, los ruidos de la ciudad. Pero poco a poco la conversación tomó una fluidez inesperada, como si nos conociéramos desde hace años. Clara tenía una forma de hablar pausada, casi hipnótica, que me hacía sentir cómodo, escuchado, curioso. Me contó que iba allí cada semana a leer y despejar su mente, y que, según sus palabras, mi llegada había sido una agradable interrupción. Había algo en ella que me hacía sentir intrigado. No era solo su apariencia, era su energía tranquila, su seguridad, la manera en que parecía leerme sin esfuerzo. Cuando me preguntó si quería acompañarla a caminar por el parque, acepté sin pensarlo mucho. La tarde se hacía fresca, y entre los árboles y las luces amarillentas nos perdimos en una conversación que parecía avanzar sola, sin que ninguno la forzara. No sé si fue la confianza, la química rara o la forma en que Clara sonreía cuando hacía una broma, pero mientras caminábamos, notaba un magnetismo que jamás había sentido con nadie mayor que yo. Y lo más sorprendente es que ella también lo notaba. Me lo dejó ver con miradas largas, silencios intencionales y la manera en que rozaba mi brazo con el suyo cada tanto. A mitad del recorrido, su teléfono sonó. Lo ignoró. Me miró y sonrió como si estuviera tomando una decisión importante. Y justo en ese instante, sentí que la historia estaba a punto de cambiar de rumbo. Antes de seguir adelante, quiero que hagas algo. Si esta historia te atrapa, quédate hasta el final, porque las decisiones que tomé después de esa caminata fueron las que terminaron explotando en mi vida como una bomba silenciosa. Cuando salimos del parque ya era de noche. Clara sugirió ir a su apartamento a continuar la charla. Aún recuerdo el instante en el que acepté. Fue como firmar un contrato sin leer las letras pequeñas. Entramos, hablamos, reímos, y lo demás ocurrió con la naturalidad de algo inevitable. No pensé, no calculé, no anticipé nada. Y semanas después, ese descuido me llegó envuelto en una frase que todavía retumba en mi cabeza. Tenemos que hablar. Estoy embarazada. Cuando Clara me dijo que estaba embarazada, el mundo pareció detenerse durante varios segundos. Yo la miraba sin poder articular una palabra, intentando procesar lo imposible. Nunca en mi vida había escuchado algo parecido. Ella tenía 60 años. Yo sabía que ese dato por sí solo convertía la situación en algo extraordinario, improbable, casi irreal. Pero ahí estaba, con esa mezcla de serenidad y tensión en su mirada, como si hubiera ensayado 1000 veces la frase antes de decirla. Nos encontramos en el mismo café donde todo había comenzado. Ella me había enviado un mensaje horas antes: necesito verte. Es importante. No me imaginé nada parecido a lo que estaba por escuchar. Cuando me senté frente a ella, noté que sus manos temblaban un poco, aunque intentaba disimularlo. Clara nunca había sido una mujer nerviosa, al menos no conmigo, y eso fue lo primero que me alertó. El resto llegó como un golpe directo al pecho. Estoy embarazada, repitió en voz baja, como temiendo que el mundo pudiera escucharla. Yo traté de mantener la calma, pero sentía que la garganta se me cerraba. La lógica me decía que no podía ser, que era imposible, que algo no encajaba. Sin embargo, la expresión de Clara no dejaba espacio para dudas. No había rastro de broma, exageración o drama innecesario. Era una verdad que llevaba días cargando sola. ¿Estás segura?, pregunté, con la voz rota. Completamente, respondió. Fui a 2 médicos. Ambos dijeron lo mismo. Es un embarazo de alto riesgo, algo extremadamente inusual a mi edad, pero está ahí. No quise decírtelo sin confirmarlo. Su voz se quebró al final, y por primera vez desde que la conocí, la vi vulnerable. Esa imagen me golpeó más que la noticia en sí. Clara siempre se había mostrado fuerte, centrada, con esa seguridad que yo admiraba desde el primer día. Verla así, intentando mantenerse firme mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, me hizo sentir una mezcla de culpa y responsabilidad que nunca había experimentado. Me pasé las manos por la cara, tratando de ordenar mis pensamientos. Miles de interrogantes me atravesaban la cabeza. ¿Cómo había ocurrido?
¿Qué iba a pasar? ¿Qué papel debía asumir ahora? ¿Qué quería ella que yo hiciera? Aunque estábamos solos en esa mesa, sentía como si todos a nuestro alrededor supieran lo que estaba sucediendo. Cada ruido del café, cada plato que chocaba, cada voz cercana parecía amplificar mi confusión. No sé qué quieres que haga, dije finalmente, sin levantar la mirada. Clara tomó aire, tratando de recomponerse. No te estoy pidiendo nada, todavía, respondió. Solo necesitaba que lo supieras. No quería que te enteraras por alguien más, ni que pensara que intentaba ocultártelo. Esto nos afecta a los dos, aunque haya sido algo que ninguno planeó. Sus palabras eran tranquilas, pero cargaban un peso que me aplastaba. Era cierto. Lo que había empezado como un encuentro llevado por la curiosidad, por la conexión inesperada de una tarde cualquiera, ahora se había transformado en una responsabilidad que no podía ignorar. No se trataba de un rumor, ni de una suposición. Se trataba de una vida. Y aunque mi mente se resistía, mi realidad había cambiado para siempre. Clara se inclinó un poco hacia mí, con esa ternura que había mostrado aquella noche en su apartamento, pero ahora envuelta en miedo y esperanza. No quiero que huyas, dijo. Solo quiero que hablemos. Lo que decidamos, lo haremos juntos. Y ahí, en ese instante, entendí que por más absurdo que pareciera, por más inesperado que fuera, yo ya estaba dentro de esa historia hasta el fondo. Salimos del café caminando en silencio. Clara iba a mi lado, con pasos lentos pero firmes. Yo, en cambio, sentía que cada paso me hundía más en una mezcla de incertidumbre y responsabilidad. La noche había caído, y las luces de la calle dejaban sombras largas en el pavimento. No hablábamos, pero la tensión entre ambos lo decía todo. No era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de pensamientos que ninguno sabía cómo expresar. Cuando llegamos frente al parque, el mismo donde habíamos caminado la primera vez, Clara se detuvo. Respiró hondo y me miró con una calma que no esperaba. Esa forma suya de mantener la serenidad, incluso en los momentos más complicados, siempre me había impactado. Yo, por dentro, era un terremoto. Ella, aunque golpeada por la noticia, parecía entender que apresurarse solo empeoraría las cosas. No quiero que sientas que te estoy exigiendo algo, dijo finalmente. Solo quiero que seamos honestos con lo que sentimos y con lo que esto significa. Me quedé mirándola. Su voz no tenía reproches ni dramatismo. Solo verdad. Para mí, eso era lo más difícil de enfrentar, la transparencia con la que Clara manejaba todo. Yo temía hablar, ella parecía necesitarlo. No sé qué pensar, admití. No sé si estoy preparado para esto, Clara. No estaba en mis planes, ni en los tuyos. Ninguno planea algo así, respondió ella con una leve sonrisa triste. Pero aquí estamos. Y aunque lo que está pasando sea extraño, sigue siendo real. Me apoyé en una baranda cercana, tratando de ordenar las ideas en mi cabeza. No podía dejar de pensar en la improbable situación. Una mujer de 60 años, fuerte, elegante y tan distinta a mí, diciendo que esperaba un hijo mío. Era una historia que en cualquier otro contexto habría parecido un invento. Pero no lo era. Y la única persona que podía confirmarlo estaba justo frente a mí. ¿Cómo te sientes tú con esto?, pregunté por fin. Clara bajó la mirada. Esa fue la segunda vez que la vi vulnerable desde que la conocí. Pero, al mismo tiempo, había una fuerza en ella que no dejaba de impresionar. Tengo miedo, confesó. Pero no del embarazo. Miedo de enfrentar esto sola. Miedo de perderte. Miedo de que pienses que soy una carga. Sentí un nudo en el estómago. No era común escucharla hablar así. Clara siempre había tenido una seguridad natural, una estabilidad emocional que yo admiraba. Que me dijera que tenía miedo significaba que la situación la había desbordado tanto como a mí. No te voy a dejar sola, dije sin pensarlo demasiado, sorprendiéndome incluso a mí mismo. No sé cómo voy a manejarlo, pero no pienso desaparecer. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y esta vez no las disimuló. Me tomó la mano con suavidad, como si necesitara asegurarse de que mis palabras no eran un impulso. Su contacto tenía esa mezcla de fragilidad y firmeza que siempre me había descolocado. Eso significa más de lo que imaginas, susurró. Caminamos nuevamente, esta vez más despacio. Clara me contó cómo habían sido esos días desde que recibió la noticia. Sus miedos, sus noches sin dormir, las conversaciones con los médicos, las posibilidades, los riesgos. Escucharla hablar así me hizo entender que ella ya había recorrido mentalmente caminos que yo apenas empezaba a ver.
No tenemos que resolverlo todo hoy, añadió. Solo quiero que estés conmigo en el proceso. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Esa palabra, juntos, resonó fuerte dentro de mí. Porque aunque el panorama era incierto, aunque nada tenía sentido, había una verdad que no podía negar. Yo era parte de esa vida que se estaba formando, por improbable que fuera, por inesperado que resultara. Cuando la acompañé hasta su puerta, no hubo besos, ni caricias, ni insinuaciones. Solo un abrazo largo, lleno de miedo, responsabilidad y ese extraño lazo que nos había unido desde el primer día. Y mientras la veía entrar en su apartamento, comprendí que la historia apenas comenzaba, y que lo que venía después pondría a prueba todo lo que yo creía saber sobre mí mismo. Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa. Aunque Clara y yo manteníamos el contacto, cada conversación estaba cargada de preguntas sin respuesta. Yo trataba de seguir con mi rutina, pero todo lo que hacía se sentía ajeno, como si estuviera caminando en automático, atrapado en pensamientos que no me daban descanso. Me despertaba con la misma incertidumbre con la que me acostaba, y el peso de la situación me seguía a todas partes. Después de varias noches sin dormir bien, decidí que necesitaba enfrentar la realidad de manera más directa. Así que llamé a Clara y le pedí acompañarla a la próxima consulta médica. No quería seguir imaginando escenarios, necesitaba escuchar la información por mí mismo, entender lo que realmente estaba ocurriendo. Ella aceptó con un suspiro que sonó más a alivio que a sorpresa. El día de la cita, nos encontramos frente a la clínica. Clara estaba abrigada, con el cabello ligeramente despeinado por el viento, pero su mirada conservaba esa mezcla de fortaleza y fragilidad que la había caracterizado desde que me dio la noticia. Caminamos juntos hacia el consultorio sin decir mucho, pero su mano rozando la mía fue un gesto que me hizo sentir parte de algo que todavía estaba intentando asimilar. Cuando entramos, el médico nos recibió con un trato profesional y cuidadoso. Clara le explicó que yo quería estar presente para entender todo mejor. El doctor asintió con naturalidad, como si ya estuviera acostumbrado a situaciones así, aunque todos sabíamos que este caso no era precisamente común. El médico comenzó explicando los detalles del embarazo, los riesgos, los cuidados necesarios, las pruebas especiales que Clara tendría que hacerse. Yo escuchaba en silencio, tratando de procesar cada palabra. La manera tranquila en que Clara asentía mientras hablaba el doctor revelaba que ella ya había digerido gran parte de esa información sola, antes de compartírmela. Es un embarazo poco frecuente, pero no imposible, dijo el médico, mirándonos alternativamente. Lo importante es que esté vigilada constantemente. Cada avance será crucial. Yo sentía un peso en el pecho, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se acomodaba. No era la idea de ser padre lo que me abrumaba, sino la forma inesperada en la que había llegado todo. El doctor prosiguió, mencionando que habría que monitorear cada cambio, que la prioridad era la salud de Clara, y que cualquier decisión futura debía hacerse con serenidad y apoyo mutuo. Cuando salimos del consultorio, Clara parecía más tranquila. Yo, por primera vez desde la noticia, sentía que había tocado tierra firme, aunque fuera apenas un poco. Caminamos hacia un parque cercano para sentarnos. El ambiente estaba fresco y el murmullo de la gente alrededor nos envolvía como un sonido distante. Gracias por venir, dijo finalmente. No sabes cuánto necesitaba que estuvieras ahí. La miré y asentí. No tenía palabras mejor que esa. Estar. Estar con ella. Estar en la realidad. Estar en lo que venía, aunque no tuviera todas las respuestas. No sé qué tan preparado estoy, admití. Pero tampoco quiero quedarme afuera de esto. Clara sonrió con una dulzura que mezclaba cariño y temor. No había una historia paralela, ni un giro extraño, ni personajes nuevos. Solo estábamos ella y yo, enfrentando algo que ninguno pidió, pero que ahora nos pertenecía a ambos. Vamos a ir paso a paso, dijo. No te estoy pidiendo certezas. Solo compañía. Nos quedamos un rato en silencio, mirando el movimiento de la gente, los niños jugando, las hojas cayendo de los árboles. Todo seguía igual que siempre, pero nuestra vida había cambiado para siempre. Y aunque el futuro era incierto, por primera vez sentí que, de algún modo, estábamos encontrando un camino para recorrerlo juntos. Las semanas siguientes avanzaron con una mezcla de calma aparente y tensión silenciosa. Acompañé a Clara a varias consultas más, y aunque cada una traía buenas y malas noticias en proporciones diferentes, lo más importante era que el embarazo seguía en curso.
Cada latido que el médico lograba detectar se sentía como una confirmación del nuevo rumbo que había tomado nuestra vida. Sin embargo, por dentro, yo seguía luchando con algo que no me había atrevido a decirle todavía. Una tarde, después de una ecografía más compleja de lo habitual, Clara y yo salimos de la clínica en silencio. Era como si ambos necesitáramos tiempo para procesar la información. El doctor había explicado que, aunque todo avanzaba, el riesgo era innegablemente alto. Clara escuchaba cada recomendación con atención, sin perder la calma, mientras yo me hundía más en mis dudas internas. Sabía que debía hablar con ella, pero no encontraba la forma correcta. Decidimos caminar un rato antes de volver a su apartamento. El aire estaba cargado con esa humedad ligera que anuncia lluvia, y el cielo gris parecía reflejar exactamente la sensación que llevaba dentro del pecho. Clara se aferraba a su bolso con una leve tensión en los dedos, como si también ella sintiera que algo estaba por suceder, aunque no supiera qué. Nos sentamos en una banca bajo un árbol frondoso. Yo respiré hondo, buscando valor. Clara, hay algo que necesito decirte, comencé. Ella me miró de inmediato, con esos ojos que siempre parecían atravesar mis palabras antes de que las dijera. Te escucho, respondió con serenidad. Me quedé en silencio unos segundos. Mi mente peleaba entre lo que quería decir y el miedo a lastimarla. Pero sabía que no podía seguir cargando solo lo que sentía. Eso no era justo para ninguno de los dos. Yo, no sé si estoy listo para ser padre, confesé finalmente. No sé si puedo asumirlo de la manera en que debería. Y no quiero que pienses que lo digo porque tú seas mayor o por cómo ocurrió todo. Es solo que, nunca imaginé vivir esto, y tengo miedo de no estar a la altura. Clara bajó ligeramente la mirada. No parecía sorprendida, pero sí dolida. Logré ver cómo apretaba los labios para contener una emoción que no quería dejar salir de inmediato. Entiendo lo que sientes, dijo después de unos segundos. Y no te culpo por estar asustado. Créeme, yo también tengo miedo. Más del que imaginas. Lo sé, respondí. Y no quiero dejarte sola. No quiero desaparecer ni pretendo huir. Solo, necesito que entiendas que estoy tratando de aprender a manejar esto. Ella levantó la vista, y en sus ojos noté algo distinto. No había enojo, ni rencor, sino una tristeza profunda mezclada con comprensión. Gracias por ser honesto, dijo. Prefiero 1000 veces escuchar tus miedos que verte fingir algo que no sientes. No espero que seas perfecto, ni que tengas todas las respuestas. Yo tampoco las tengo. Sus palabras me golpearon más suave de lo que esperaba. Me alivió, pero al mismo tiempo me hizo sentir aún más responsable. Clara no estaba pidiéndome algo imposible. Solo estaba pidiendo verdad. Lo único que necesito saber, continuó, es si vas a caminar conmigo, aunque sea con dudas. No te pido certezas, solo presencia. Me quedé mirando sus manos, y luego las tomé entre las mías. Sentí el leve temblor de sus dedos, ese temblor que nunca había mostrado antes de que todo comenzara. Voy a estar contigo, le dije. Aunque a veces me tiemble todo por dentro, voy a estar ahí. Clara sonrió, una sonrisa pequeña, frágil, pero sincera. Entonces podemos con esto, dijo suavemente. La lluvia comenzó a caer en gotas finas, obligándonos a ponernos de pie y caminar bajo los árboles. No dijimos nada más, pero algo se había movido entre los dos. Ya no era solo la noticia inesperada, ni el miedo, ni el futuro incierto. Era la decisión silenciosa de enfrentar lo que venía juntos, paso a paso, con todas nuestras imperfecciones. En ese momento entendí que la historia no buscaba héroes ni villanos. Solo dos personas intentando encontrar la forma de sostenerse mutuamente en medio de un camino que ninguno había elegido, pero que había unido nuestras vidas para siempre. El día en que comprendí que nada volvería a ser como antes no fue uno dramático ni lleno de sobresaltos. Curiosamente, ocurrió en una tarde tranquila, una de esas en las que el mundo parece seguir su ritmo habitual mientras tu vida interna se mueve en direcciones inesperadas. Clara me había invitado a su apartamento para cocinar algo juntos. Dijo que necesitaba distraerse y que la compañía le hacía bien. Yo acepté, porque también necesitaba sentir que estábamos avanzando de alguna manera, aunque fuera a través de gestos simples. Cuando llegué, Clara me recibió con una sonrisa cansada. Sus movimientos eran más lentos que antes, pero su mirada conservaba esa fuerza silenciosa que la caracterizaba. Había comprado algunos ingredientes y los tenía sobre la mesa de la cocina. Mientras comenzábamos a prepararlos, noté que sus manos temblaban un poco. No era el mismo temblor leve de los primeros días,
Este era más evidente, aunque ella intentaba restarle importancia. Estoy bien, dijo, anticipándose a mi pregunta. Solo es el cansancio del día. No insistí, pero me quedé observándola con más atención. La forma en que respiraba, los pequeños silencios, la manera en que se apoyaba cada tanto en el borde de la mesa. Todo era sutil, pero suficiente para despertar mi inquietud. Aún así, seguimos cocinando. Ella cortaba verduras mientras yo preparaba la salsa. El ambiente parecía tranquilo, casi normal. Fue entonces cuando ocurrió. Clara dejó caer el cuchillo, no por accidente, sino porque su mano simplemente no respondió. El sonido metálico golpeando el piso me hizo reaccionar de inmediato. Ella cerró los ojos un instante, respiró hondo y apoyó la palma sobre la encimera, como buscando estabilidad. Clara, dije suavemente, si te sientes mal, deberíamos sentarnos. Ella negó con la cabeza y esbozó una sonrisa débil. No es nada, solo me mareé un momento. Pero yo ya sabía que no era solo eso. Había visto esos pequeños cambios desde hace días. No quería presionarla, pero tampoco podía ignorarlo. La ayudé a sentarse y me arrodillé frente a ella para verla a la altura del rostro. Sus ojos estaban cansados, más de lo habitual. Tal vez deberíamos llamar al doctor, sugerí. Ella se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera evaluando la idea. No quiero sonar alarmista, dijo finalmente, pero tienes razón. No quiero arriesgar nada. Ese nada llevaba un peso enorme. Su salud, el embarazo, nuestras decisiones, el futuro. Todo estaba dentro de esa palabra. Así que la ayudé a levantarse y la acompañé a la sala mientras llamaba al médico. Afortunadamente, nos respondió enseguida y nos pidió que fuéramos a la clínica de inmediato. Dijo que, con un embarazo como el suyo, cualquier síntoma debía tomarse en serio. El camino hacia la clínica fue tenso. Clara estaba en silencio, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Yo manejaba sin despegar los ojos del camino, pero cada tanto la miraba de reojo, temiendo que empeorara. Al llegar, la atendieron rápido. La hicieron pasar a un consultorio mientras yo me quedaba esperando afuera, un periodo que se sintió eterno. Cuando finalmente salió el médico, se acercó a mí con un gesto serio, aunque no alarmante. Ella está estable, dijo, pero necesita reposo absoluto por unos días. Los síntomas que presentó pueden ser normales en su condición, pero debemos evitar cualquier tipo de estrés físico o emocional. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Cuando entré a verla, Clara estaba recostada, con una manta ligera sobre las piernas. Al verme, sonrió, aunque con una debilidad que me apretó el pecho. «Estoy bien», susurró. «Solo necesito cuidarme más». Me senté a su lado y tomé su mano. En ese momento, entendí que el camino que teníamos por delante sería más complejo de lo que había imaginado. Que este no era un embarazo cualquiera. Que Clara, a pesar de su fortaleza, estaba enfrentando algo que podía consumirla física y emocionalmente. Y también comprendía algo más, que yo ya no estaba en esa historia como un espectador confundido. Estaba dentro, completamente involucrado, y mis decisiones podían marcar la diferencia entre seguir avanzando juntos o perderlo todo. Mientras ella descansaba, me quedé allí, en silencio, mirándola respirar con suavidad. Esa fue la primera vez que sentí que tenía miedo de verdad, miedo de perderla. Los días posteriores a la visita a la clínica estuvieron llenos de una quietud que al principio se sentía necesaria, pero pronto empezó a convertirse en una especie de silencio cargado de tensión. Clara cumplía al pie de la letra las indicaciones del médico: reposo absoluto, evitar esfuerzos, controlar cada síntoma por pequeño que fuera. Yo la visitaba todos los días, no solo para ayudarla, sino porque no podía quedarme tranquilo si no la veía con mis propios ojos. Su apartamento, que antes se llenaba de su energía tranquila, ahora tenía un ambiente distinto. No era tristeza, tampoco miedo explícito, era algo entre ambos. Algo parecido a caminar en un pasillo estrecho sabiendo que cualquier paso en falso puede hacerte tropezar. Clara intentaba mantener su humor, pero había momentos en los que el cansancio era demasiado evidente. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en la sala porque Clara había insistido en que no dejara mi vida completamente en pausa, escuché que me llamaba desde su habitación. Su voz era apenas un susurro, pero tenía un tono que me heló la sangre. Corrí a verla. Estaba recostada, con la respiración un poco agitada y una expresión que mezclaba susto y desconcierto. «Me duele un poco el lado derecho», dijo, llevándose una mano al abdomen.
No quiero alarmarte, pero no es un dolor cualquiera. Me acerqué de inmediato, tratando de no mostrar el temblor que ya sentía en mis propias manos. ¿Quieres que llamemos de una vez al médico?, pregunté. Clara cerró los ojos un momento y respiró despacio. Solo quédate aquí, dame un segundo, murmuró. La observé en silencio, contando las respiraciones, analizando cada gesto. Ese sentimiento de impotencia, de no poder hacer más que estar a su lado, era una carga que no había conocido antes. Después de un par de minutos, el dolor pareció disminuir, aunque no del todo. Se incorporó un poco en la cama y me miró con una seriedad que pocas veces había visto en ella. Lo que más me asusta, dijo, no es el dolor, es que no sé qué va a pasar. No sé si mi cuerpo aguante. No sé si pueda, no terminó la frase. No hizo falta. Me senté en el borde de la cama, acercando mi mano a la suya. Clara la tomó con fuerza, como si necesitara un ancla. Vamos a seguir las indicaciones. No estás sola, le dije, intentando sonar firme. Lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Ella asintió, pero noté que evitaba mirarme directamente. Por primera vez desde que la conocí, Clara parecía sentirse pequeña, frágil, y esa imagen me golpeó más fuerte que cualquier palabra. No quiero que esto destruya tu vida, susurró. No quiero convertirte en alguien que carga un peso que no pidió. Respiré hondo. Aquello era precisamente lo que me atormentaba, pero no iba a permitir que se sintiera culpable por algo que ninguno había planeado. No estás destruyendo nada, respondí. Esto es difícil, sí, pero estoy aquí porque quiero estar. No por obligación. Ella se quedó mirándome, ahora sí directamente a los ojos, como si buscara medir la sinceridad en cada palabra. Después de unos segundos, su expresión se suavizó. Eres más fuerte de lo que crees, dijo finalmente. Pasamos el resto de la tarde en silencio. Yo le leí un poco un libro que había dejado en su mesa de noche, aunque no sabía si realmente escuchaba o solo necesitaba el sonido de mi voz para sentirse acompañada. De vez en cuando, la observaba cerrando los ojos, respirando con lentitud, como si se aferrara a cada instante de tranquilidad. Cuando llegó la noche y me preparaba para irme, Clara me tomó de la mano antes de que alcanzara la puerta. Por favor, no faltes mañana, dijo suavemente. No lo haré, respondí sin dudar. Mientras bajaba las escaleras del edificio, un pensamiento me golpeó con más fuerza que nunca. Esto ya no era solo un embarazo complicado. Era una cuenta regresiva en la que cada día podía ser decisivo. Yo ya no tenía espacio para la duda. Tenía que estar ahí, por ella y por lo que estaba en camino, aunque el miedo se hubiera convertido en un compañero silencioso que no quería soltarme. Pero había algo más que me inquietaba. Clara estaba empezando a cambiar, y no sabía si ese cambio sería temporal, o si era una señal de algo mucho más grande que estaba por venir. El resto de la semana transcurrió con una calma extraña, como si la vida estuviera conteniendo la respiración antes de soltar un golpe definitivo. Yo seguía visitando a Clara para acompañarla a los controles iniciales mientras Samuel intentaba, poco a poco, procesar la realidad de que su esposa estaba embarazada y de que el bebé no era suyo. Aunque ya habíamos hablado varias veces, todavía había silencios que pesaban más que cualquier palabra. Clara, por su parte, estaba estable dentro de lo posible, aunque el estrés le afectaba y era evidente que necesitaba que ambos actuáramos con más sensatez que emoción. Una tarde, mientras Clara se preparaba para otro examen médico, Samuel me pidió que lo acompañara afuera. Caminamos por el pequeño jardín del centro médico, un lugar silencioso donde apenas se escuchaban los pasos de las enfermeras y el sonido lejano de los carros pasando. Samuel no parecía molesto, tampoco resignado. Más bien estaba en un punto intermedio, como si su mente estuviera adaptándose a una nueva realidad a la fuerza. He estado pensando, dijo finalmente, rompiendo el silencio. No quiero vivir con rencor. Ni hacia ti, ni hacia ella, ni hacia este bebé. No me parece justo para nadie. Yo respiré hondo. Sentí un alivio parcial, pero también el peso enorme de la responsabilidad que seguía siendo mía. No sé cómo darte las gracias por eso, le respondí. Solo sé que quiero hacer lo correcto. No voy a desentenderme de nada. Samuel asintió. Eso espero. Pero también necesito que entiendas algo. Clara me necesita presente, tranquilo, y tú también debes mantener la calma. Aquí no puede haber impulsos ni decisiones tomadas por miedo. El bebé no tiene la culpa de nada. Sus palabras me sorprendieron. A pesar de todo lo que había pasado, estaba demostrando una madurez que yo mismo no tenía clara si sería capaz de igualar.
Era evidente que quería proteger a Clara, pero también que estaba empezando a aceptar que mi presencia iba a ser inevitable. Cuando volvimos al consultorio, Clara estaba sentada, mirando por la ventana. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera llorado hace poco. Al vernos entrar, respiró profundamente y esbozó una sonrisa débil. «Los escuché desde aquí», dijo suavemente. «Gracias. No saben lo que significa para mí verlos así». Samuel se acercó y le tomó la mano. Yo me quedé a un lado, sin querer interrumpir ese momento, pero Clara me llamó con un gesto. «Ven, tú también estás en esto», dijo con una serenidad que me desconcertó. Nos quedamos los tres en silencio un instante, como si por primera vez estuviéramos alineados pese a lo extraño de la situación. El médico entró justo después, saludándonos con naturalidad y anunciando que los resultados preliminares mostraban que todo marchaba bien con el embarazo. No había alarmas inmediatas, aunque insistió en que los cuidados debían ser estrictos. Al salir del centro médico, Clara tomó la iniciativa. «Quiero que hablemos en mi casa hoy. Los dos. Quiero dejar las reglas claras antes de que esto avance más». Samuel la miró sorprendido, yo también, pero ambos asentimos. Sabíamos que ese momento iba a llegar tarde o temprano. Y, aunque no sabía exactamente qué iba a decirnos, presentía que ese encuentro sería decisivo para el camino que seguiríamos. Esa noche, más que un simple diálogo, sería un punto de quiebre para los tres. Y mientras manejaba hacia su casa, no podía evitar preguntarme si estábamos preparados para lo que Clara tenía que decir, o si todo estaba a punto de cambiar una vez más. Esa noche llegué a la casa de Clara sintiendo un nudo en el estómago. La puerta estaba entreabierta, como si ella hubiera querido evitar que cualquiera de los dos tocara el timbre y despertara tensión desde el inicio. Samuel ya estaba adentro, sentado en el sofá, con los brazos cruzados y la mirada fija en la mesa. No parecía molesto, pero sí concentrado, como si se hubiera preparado mentalmente para cualquier cosa que Clara tuviera que decir. Clara estaba en la cocina, sirviendo té para los tres. Cuando la vi, noté que se veía más firme que en los días anteriores. Su postura no era de víctima ni de alguien confundida, era la de una mujer que había tomado una decisión clara y estaba lista para comunicarla. «Gracias por venir», dijo, dejando las tazas en la mesa. «Necesitamos hablar sin darle más vueltas a lo que ya sabemos». Nos sentamos. El silencio fue denso, pero Clara lo rompió con una tranquilidad que me descolocó. «Quiero dejar algo claro desde el principio», comenzó. «No estoy huyendo de esto. Voy a tener este bebé porque lo deseo, no por culpa ni presión. Pero tampoco quiero que esto destruya todo a mi alrededor». Samuel respiró profundo, como si se estuviera preparando para lo que venía. Yo me mantuve atento, sin interrumpir. «He pensado en cómo quiero que manejemos esta situación», continuó. «Y lo primero es que necesito estabilidad. Mi salud no me permite estrés innecesario. No puedo tenerlos peleando, reclamando, o metiendo decisiones por impulso. Si esto va a funcionar, tiene que ser con respeto». Asentimos ambos. Hasta ahí, todo sonaba razonable. «Segundo, quiero que cada quien tome su lugar», dijo mirándonos uno por uno. «Luis, tú eres el padre biológico, y eso no se puede ignorar. No quiero que desaparezcas ni que pienses que Samuel va a cargar con esto por ti. Pero tampoco quiero que creas que puedes entrar y salir cuando quieras. Si vas a ser parte de este proceso, será con compromiso real». Sentí el peso de la responsabilidad caerme encima con más fuerza que nunca. «Lo entiendo», fue lo único que pude decir, pero ella notó que hablaba en serio. Luego miró a Samuel. «¿Y tú?», dijo con voz suave, pero firme. «Sé que esto ha sido duro para ti. Sé que te lastimé, y me arrepiento profundamente. Pero no quiero que tomes decisiones movido por el resentimiento. Si decides seguir a mi lado, quiero que sea porque lo deseas, no porque te sientes obligado a cuidarme». Samuel cerró los ojos unos segundos antes de responder. «¿No me voy a ir, Clara? No puedo negar lo que siento por ti por un error, pero también quiero que quede claro que no voy a ocupar un lugar que no me corresponde. Él», dijo señalándome, «tendrá que asumir su papel. Yo estaré contigo, sí, pero como tu esposo, no como reemplazo de nada». Clara asintió, satisfecha con su respuesta. «Entonces vamos a hacer algo», dijo. «A partir de ahora, todo lo importante se habla entre los tres. Nada de decisiones solas, nada de guardarse cosas, nada de suposiciones. Si uno tiene dudas o molestias, se dice. Quiero que este bebé llegue a un ambiente donde haya claridad, no caos.
Era una estructura extraña, sí, pero tenía sentido. Evitar explosiones futuras, evitar malentendidos, evitar que uno cargara más que el otro. ¿Están de acuerdo?, preguntó finalmente. Samuel asintió. Yo también. Clara sonrió por primera vez en toda la noche, una sonrisa cansada, pero sincera. Bien. Entonces, desde hoy, empezamos de cero. No como enemigos, no como rivales, sino como tres adultos que van a enfrentar algo totalmente inesperado, y que, por más raro que sea, puede salir bien si lo manejamos bien. Ese fue el acuerdo. Simple, directo y tan frágil como un vidrio nuevo. Al salir de su casa, supe que ese pacto marcaba un antes y un después. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, los tres sabíamos que lo que venía sería todavía más desafiante, porque lo más complicado no era aceptar el pasado, sino sostener lo que habíamos decidido construir. Esa noche llegué a la casa de Clara sintiendo un nudo en el estómago. La puerta estaba entreabierta, como si ella hubiera querido evitar que cualquiera de los dos tocara el timbre y despertara tensión desde el inicio. Samuel ya estaba adentro, sentado en el sofá, con los brazos cruzados y la mirada fija en la mesa. No parecía molesto, pero sí concentrado, como si se hubiera preparado mentalmente para cualquier cosa que Clara tuviera que decir. Clara estaba en la cocina, sirviendo té para los tres. Cuando la vi, noté que se veía más firme que en los días anteriores. Su postura no era de víctima ni de alguien confundida, era la de una mujer que había tomado una decisión clara y estaba lista para comunicarla. Gracias por venir, dijo, dejando las tazas en la mesa. Necesitamos hablar sin darle más vueltas a lo que ya sabemos. Nos sentamos. El silencio fue denso, pero Clara lo rompió con una tranquilidad que me descolocó. Quiero dejar algo claro desde el principio, comenzó. No estoy huyendo de esto. Voy a tener este bebé porque lo deseo, no por culpa ni presión. Pero tampoco quiero que esto destruya todo a mi alrededor. Samuel respiró profundo, como si se estuviera preparando para lo que venía. Yo me mantuve atento, sin interrumpir. He pensado en cómo quiero que manejemos esta situación, continuó. Y lo primero es que necesito estabilidad. Mi salud no me permite estrés innecesario. No puedo tenerlos peleando, reclamando o metiendo decisiones por impulso. Si esto va a funcionar, tiene que ser con respeto. Asentimos ambos. Hasta ahí, todo sonaba razonable. Segundo, quiero que cada quien tome su lugar, dijo mirándonos uno por uno. Luis, tú eres el padre biológico, y eso no se puede ignorar. No quiero que desaparezcas ni que pienses que Samuel va a cargar con esto por ti. Pero tampoco quiero que creas que puedes entrar y salir cuando quieras. Si vas a ser parte de este proceso, será con compromiso real. Sentí el peso de la responsabilidad caerme encima con más fuerza que nunca. Lo entiendo, fue lo único que pude decir, pero ella notó que hablaba en serio. Luego miró a Samuel. ¿Y tú?, dijo con voz suave, pero firme, sé que esto ha sido duro para ti. Sé que te lastimé, y me arrepiento profundamente. Pero no quiero que tomes decisiones movido por el resentimiento. Si decides seguir a mi lado, quiero que sea porque lo deseas, no porque te sientes obligado a cuidarme. Samuel cerró los ojos unos segundos antes de responder. ¿No me voy a ir, Clara? No puedo negar lo que siento por ti por un error, pero también quiero que quede claro que no voy a ocupar un lugar que no me corresponde. Él, dijo señalándome, tendrá que asumir su papel. Yo estaré contigo, sí, pero como tu esposo, no como reemplazo de nada. Clara asintió, satisfecha con su respuesta. Entonces vamos a hacer algo, dijo. A partir de ahora, todo lo importante se habla entre los tres. Nada de decisiones solas, nada de guardarse cosas, nada de suposiciones. Si uno tiene dudas o molestias, se dice. Quiero que este bebé llegue a un ambiente donde haya claridad, no caos. Era una estructura extraña, sí, pero tenía sentido. Evitar explosiones futuras, evitar malentendidos, evitar que uno cargara más que el otro. ¿Están de acuerdo?, preguntó finalmente. Samuel asintió. Yo también. Clara sonrió por primera vez en toda la noche, una sonrisa cansada, pero sincera. Bien. Entonces, desde hoy, empezamos de cero. No como enemigos, no como rivales, sino como tres adultos que van a enfrentar algo totalmente inesperado, y que, por más raro que sea, puede salir bien si lo manejamos bien. Ese fue el acuerdo. Simple, directo y tan frágil como un vidrio nuevo. Al salir de su casa, supe que ese pacto marcaba un antes y un después.
Y aunque nadie lo dijo en voz alta, los tres sabíamos que lo que venía sería todavía más desafiante, porque lo más complicado no era aceptar el pasado, sino sostener lo que habíamos decidido construir. Los días siguientes al acuerdo parecieron una tregua silenciosa. Cada uno estaba procesando su papel dentro de aquella dinámica que, aunque inesperada, comenzaba a tomar forma. Yo mantenía una comunicación constante con Clara para saber cómo avanzaba todo. No era invasivo, pero sí estaba pendiente, porque mi responsabilidad ya no era algo que pudiera postergar o ignorar. Samuel, por su parte, seguía siendo el pilar emocional de Clara, acompañándola en la vida diaria, asegurándose de que ella evitara el estrés, mientras trataba de aceptar, poco a poco, la presencia inevitable de mi papel como padre biológico. Una tarde, Clara me llamó y me pidió que pasara por su casa. Su voz sonaba tranquila, pero con un matiz de seriedad que me dejó inquieto. Cuando llegué, Samuel estaba sentado en la sala, revisando unos documentos del trabajo. Clara estaba en la mesa del comedor, ordenando unos papeles relacionados con sus exámenes médicos. «Siéntate, Luis», me dijo sin rodeos. «Quiero que hablemos de algo importante». Su tono me hizo enderezarme. Sabía que no se trataba de un simple comentario. «Estuve hablando con el médico esta mañana», continuó. Me explicó más a fondo los cuidados que debo tener. No es un embarazo de riesgo extremo, pero sí requiere atención constante. No puedo tener emociones fuertes, ni estrés, y ustedes dos forman parte directa de lo que siento cada día. Samuel levantó la mirada, atento pero sin intervenir. Por eso quiero establecer cómo vamos a manejar cada cosa, dijo Clara con firmeza. No podemos improvisar. Ya suficientes sorpresas hemos tenido. Respiré hondo, esperando lo que venía. Luis, quiero que estés presente en todos los controles importantes. No te estoy pidiendo que estés aquí todo el tiempo, pero sí que cumplas con eso. No quiero sentir que estoy llevando esto sin ti. Y también necesito que hables conmigo con claridad. Si tienes dudas, si te sientes incómodo por algo, lo dices. No voy a cargar sola con tus inseguridades. Asentí de inmediato. Voy a estar, Clara. Te lo prometo. Ella me miró por varios segundos, como evaluando si mis palabras venían desde la convicción real. Luego continuó. Samuel, dijo volviéndose hacia él. Te necesito firme. No quiero que te tragues cosas por evitar problemas. Si algo te molesta, dilo. Pero tampoco quiero que uses el embarazo como una forma de distanciarte emocionalmente. Yo te elegí a ti, y no quiero perder lo que tenemos. Samuel dejó los documentos a un lado. Clara, estoy aquí. Y voy a seguir aquí. Solo necesito tiempo para acostumbrarme a todo esto. Pero no voy a abandonarte ni voy a dejar que esto nos destruya. Clara respiró aliviada, aunque su expresión mostraba que aún guardaba cierta preocupación. Bien, dijo suavemente. Lo que viene será más difícil. A medida que avance el embarazo, las emociones van a intensificarse. Por eso quiero tenerlos a los dos alineados desde ya. No quiero discusiones tontas, no quiero peleas por orgullo. Todo lo que pase, lo hablamos entre los tres. Siempre. Los tres asentimos, y por un instante hubo una calma casi irreal en el ambiente, como si ese acuerdo nos hubiera dado un piso firme donde antes solo había incertidumbre. Antes de irme, Clara me llamó a la puerta. Luis, dijo, mirándome fijamente. Sé que esto te tomó por sorpresa, pero necesito saber algo. ¿Estás preparado para ser parte real de esta historia? No solo ahora, sino cuando el bebé nazca. Su pregunta quedó suspendida en el aire. No buscaba una respuesta impulsiva, quería la verdad. Y yo lo sabía, lo que dijera en ese momento podía definir el futuro de todos. La pregunta de Clara quedó flotando entre nosotros como una cuerda tensada al máximo, esperando romperse con la mínima fuerza. Su mirada era firme, pero detrás de esa fortaleza había miedo, un miedo real a que yo retrocediera y dejara toda la carga sobre sus hombros. Samuel, que estaba detrás de ella, escuchó en silencio, sin intervenir, pero con evidente interés en mi respuesta. Aquella no era una simple consulta, era un punto decisivo para los tres. Respiré profundo y tomé unos segundos antes de hablar. Sí, Clara, dije finalmente, sin rodeos. Estoy preparado. O al menos, estoy dispuesto a estarlo. No soy perfecto, ni pretendo saberlo todo, pero no voy a desaparecer ni voy a dejarte sola con esto. Ser el padre biológico no es algo que piense tomar a la ligera. Ella cerró los ojos un momento,
como si mis palabras le permitieran soltar un peso que llevaba aferrado al pecho desde el primer día. Al abrirlos, se veía más tranquila, aunque aún quedaban restos de ansiedad en su expresión. Samuel dio un paso adelante. Eso es lo que necesitamos escuchar los tres, dijo. Porque, aunque yo sea su esposo, también necesito sentir que tú no vas a improvisar con algo tan serio. Si vas a asumir tu parte, tiene que ser completa. No a medias. Asentí. Ambos tenían razón. No había espacio para titubeos. Clara nos hizo pasar de nuevo a la sala, como si quisiera que aquel momento quedara instalado en un espacio neutral, lejos de puertas y despedidas. Se sentó en el centro, y Samuel y yo a los lados, manteniendo una distancia que ya no era incómoda, sino necesaria para que la conversación fluyera. Hay algo más que debo decirles, continuó ella. He estado pensando en cómo va a ser esto cuando el embarazo avance. Los doctores dijeron que necesitaré ayuda constante, especialmente en los últimos meses. No puedo arriesgarme a estar sola en nada. Pero tampoco quiero presionar a nadie. Samuel fue el primero en responder. Clara, sabes que yo voy a estar contigo. Eso no está en discusión. Ella sonrió, agradecida, y luego volvió su mirada hacia mí. Luis, quiero pedirte algo. No voy a exigírtelo, pero sí necesito que lo consideres. Hizo una pausa, eligiendo bien cada palabra. Quiero que estés más presente físicamente. No solo en llamadas, no solo en mensajes. Si de verdad vas a ser parte de esto, necesito tu presencia real. Aquello me tomó por sorpresa. No porque fuera ilógico, sino porque la magnitud de lo que pedía me hizo consciente del camino que estaba aceptando recorrer. Samuel lo notó en mi rostro. No se trata de invadir mi espacio, aclaró él. Ni de que esto se vuelva una competencia de quién está más. Es simplemente que, si tú eres el padre, Clara tiene derecho a sentir que no está llevando esta carga entre solo dos personas. Me quedé en silencio unos segundos, procesando. Puedo hacerlo, respondí. Solo necesito que establezcamos límites claros para que no haya malentendidos. No quiero interferir en su relación, pero tampoco quiero estar ausente cuando ella me necesite. Clara asintió con una expresión de alivio que le suavizó el rostro. Eso es exactamente lo que quería escuchar, dijo. No quiero caos, no quiero tensión. Solo quiero apoyo, de ambos, de manera organizada. La conversación se extendió varios minutos más, afinando detalles, aclarando horarios, distribuyendo responsabilidades, sin que ninguno de los tres se sintiera desplazado o sobrecargado. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que había una estructura verdadera. Un plan, una especie de equilibrio extraño pero funcional. Ya casi al final, cuando me levanté para irme, Clara me tomó de la muñeca y dijo en voz baja. Gracias por no huir. No supe qué responder. Solo asentí, porque las palabras en ese momento parecían insuficientes. Samuel me acompañó hasta la puerta. No había tensión entre nosotros, solo una especie de reconocimiento mutuo de que ambos estábamos sosteniendo algo que ninguno hubiera elegido, pero que ahora era inevitable. Al salir, tuve claro que este era apenas el comienzo del verdadero reto. Lo complicado no sería aceptar el embarazo, sino sostener este frágil equilibrio sin que se rompiera por el camino. Durante la semana siguiente, la rutina comenzó a transformarse lentamente en algo más estructurado. Clara seguía asistiendo a sus controles médicos, y Samuel, comprometido como siempre, estaba a su lado, cuidando cada detalle de su bienestar. Yo, por mi parte, cumplía con mi responsabilidad asistiendo a las citas importantes y manteniendo la comunicación abierta, tal como habíamos acordado. Aunque todavía había silencios incómodos y momentos donde ninguno sabía exactamente qué decir, se notaba que estábamos creando una dinámica mucho más estable que en los días anteriores. Una tarde, Clara me llamó y me pidió que la acompañara a una ecografía especial, una de esas que revisaban con mayor precisión el estado del embarazo debido a su edad. Cuando llegué al consultorio, Samuel ya estaba allí, sentado junto a ella. Me hizo un gesto de saludo, más relajado que en otras ocasiones, y Clara me dedicó una mirada que, aunque cansada, estaba llena de tranquilidad. Cuando entramos al cuarto de ecografías, la doctora nos pidió que permaneciéramos en silencio. Clara tomó mi mano con una de las suyas y la de Samuel con la otra. A pesar de lo extraño que podía parecer desde afuera, para nosotros era un acto natural. Estábamos los tres involucrados en una misma historia que había dejado de sentirse caótica para comenzar a tener un propósito compartido. La imagen del bebé apareció en la pantalla. Clara soltó un pequeño suspiro emocionado.
Samuel apretó suavemente su mano. Yo sentí un golpe en el pecho, no era algo que pudiera describir con palabras. Ver aquella silueta diminuta, escuchar el latido fuerte y constante. Por primera vez, entendí el peso real de lo que venía. Ya no era una situación abstracta ni una sorpresa inesperada, era una vida creciendo. La doctora sonrió. Todo va muy bien. El bebé está estable y respondiendo como debe, dijo. Pero recuerden, los cuidados deben mantenerse estrictos. Nada de estrés, nada de emociones fuertes. Ustedes ya saben. Samuel y yo asentimos al mismo tiempo, casi como si estuviéramos sincronizados sin habérnoslo propuesto. Al salir del consultorio, Clara estaba visiblemente emocionada. Caminaba despacio, pero con una energía diferente. Cuando llegó a la puerta del edificio, se volvió hacia nosotros. «Quiero que hablemos un momento», dijo con un tono que mezclaba ternura y seriedad. Los tres nos apoyamos en una baranda cercana. Ella nos miró, alternando sus ojos entre Samuel y yo. «Hoy entendí algo», comenzó. «Este bebé no llega para separarnos ni para destruir nada. Llega para unir. No en el sentido romántico», aclaró enseguida, mirando a Samuel, «sino en el sentido humano. Lo que estamos haciendo, esto que estamos construyendo entre los tres, no es normal, sí, pero tampoco es algo que debamos esconder o vivir con miedo». Después me miró a mí. «Luis, sé que esto no es lo que imaginaste que te pasaría, pero quiero decirte algo claramente. Estoy agradecida de que estés aquí. No solo por obligación, sino porque estás respondiendo de verdad». Sus palabras me llegaron al fondo. Era la primera vez que Clara decía algo así tan abiertamente desde el acuerdo. Samuel respiró hondo, cruzó los brazos y agregó: «Creo que lo importante ahora es mantener la estabilidad. Lo que venga más adelante, lo resolveremos cuando llegue. Pero por ahora, lo estamos haciendo bien». Clara sonrió, una sonrisa sincera, suave, que parecía iluminarla pese a su cansancio. «Entonces sigamos así», dijo. «Juntos, pero sin confundir los roles. Cada uno con su lugar, sin invadir al otro». Asentimos. Mientras nos despedíamos, Clara me abrazó brevemente, un gesto sencillo pero lleno de significado. Samuel observó sin incomodidad, como entendiendo que aquel abrazo no rompía nada entre ellos ni creaba nada entre Clara y yo más allá del compromiso compartido. Al alejarme, sentí algo diferente. Por primera vez desde el inicio, no había un peso en mi pecho, sino una sensación de dirección. Un camino extraño, sí, pero un camino que, aunque nadie esperaba, los tres estábamos dispuestos a recorrer, paso a paso, sin perder de vista el papel que cada uno debía cumplir. Los meses siguientes transcurrieron entre consultas médicas, cuidados estrictos y ajustes emocionales que nunca habíamos anticipado. Clara, con su fortaleza característica, soportaba los cambios físicos y las restricciones con una mezcla de paciencia y determinación. Samuel se mantenía a su lado, firme, vigilando cada detalle, asegurándose de que ella descansara y no se expusiera a ningún riesgo. Yo, por mi parte, cumplía con mi responsabilidad como padre biológico, presente en lo importante, atento a cada actualización, pero respetando los límites claros que Clara había establecido desde el principio. El embarazo avanzaba con normalidad, y aunque siempre había momentos de tensión o miedo, la estructura que habíamos creado funcionaba mejor de lo que cualquiera hubiera imaginado. Cada visita al médico, cada pequeño latido que escuchábamos del bebé, nos recordaba que estábamos unidos por algo mucho más grande que cualquier conflicto entre nosotros. La dinámica era compleja, sí, pero había encontrado un equilibrio que funcionaba. Una tarde, Clara me llamó para avisarme que el parto estaba próximo. Samuel y yo nos dirigimos al hospital sin cruzar palabras. El silencio estaba cargado de respeto y entendimiento. Al llegar, Clara estaba en la sala de preparto, con su rostro cansado pero sereno. Samuel tomó su mano con firmeza, y yo me senté a su lado, dispuesto a cumplir con mi papel sin invadir el espacio que ya existía entre ellos. «Gracias por estar aquí», dijo Clara, con una voz suave. «Esto significa mucho para mí». Asentí, conmovido. No había duda ni reproche, solo reconocimiento del compromiso que los tres compartíamos. Samuel me miró, sin palabras, me hizo entender que también confiaba en mi presencia responsable. El parto fue intenso, y mientras Clara luchaba con cada contracción, ambos hombres permanecimos a su lado, cada uno desde su lugar. Finalmente, el llanto del bebé llenó la sala. Era un sonido que rompía cualquier tensión previa,
que unía los esfuerzos, los miedos y las decisiones de todos en un instante de claridad absoluta. Clara lo sostuvo en sus brazos, con Samuel a su lado y yo observando con cuidado, emocionado, consciente de que mi papel había llegado a un punto de responsabilidad plena. «Es perfecto», susurró Clara, mientras Samuel sonreía. Gracias a los dos. No hubo rivalidades, ni reproches, ni sentimientos desbordados. Solo tres personas que habían atravesado un camino inesperado, encontrando respeto y equilibrio en medio del caos que la vida les había impuesto. Mientras nos retirábamos del hospital, entendí algo profundo. El amor no siempre sigue caminos convencionales, y la responsabilidad no siempre viene con el reconocimiento romántico. Pero cuando hay respeto, claridad y compromiso, incluso la situación más improbable puede resolverse de manera justa. Clara, con Samuel a su lado, caminaba con el bebé envuelto en sus brazos. Yo la seguía unos pasos atrás, presente, consciente de mi rol, pero dejando que la familia que había construido siguiera su propio curso. El final de nuestra historia no fue dramático ni perfecto. Fue real. Fue respetuoso. Fue un cierre donde cada uno ocupaba su lugar, y donde, finalmente, lo que realmente importaba, la vida que habíamos creado sin planearlo, estaba seguro, amado y protegido. Y así, sin más vueltas, la historia llegó a su fin. Un final inesperado, sí, pero justo. Y esta vez, todos estábamos en paz.